y en esas dos canchas se mueve. Y el espacio público está allí para ser construido y para ser tomado. Una antesala de un doctor, el patio de la escuela, un kiosco, el vestíbulo de un cine, son espacios que necesitan ser construidos y tomados, y nosotros necesitamos darles herramientas a los niños, porque nosotros no se los vamos a dar. Ya se vio, ya sabemos que la sociedad no piensa en los niños, pero sí podríamos enseñarles a los niños lo que es el espacio público y cómo es una cancha sin la cual ellos no pueden existir, y cómo los medios forman parte del espacio público, las acciones forman las reglas, los servidores públicos, y para terminar, porque cómo las bibliotecas forman parte del espacio público. El maravilloso tesoro que tenemos en las colecciones y en los acervos, en las bibliotecas, en donde de manera pública les ofrecemos a los niños modelos, paradigmas, modelos de ser, modelos de pensar. Les ofrecemos grandes disyuntivas, grandes coyunturas, grandes momentos de decisión, grandes tragedias, grandes amores, grandes desamores. La biblioteca tiene allí todo un universo, son ciudades infinitas para habitarlas, en donde los niños pueden tener acceso a un espacio público. Bibliotecas, y estoy hablando virtuales y reales, con iPads y con internet y con todo, pero también con los libros, en donde podemos enseñarles a los niños que las bibliotecas son ciudades habitadas, muestras del planeta, y podemos, entonces debemos hacer una capacidad, construir una capacidad muy fuerte de seleccionar, de hacer colecciones, y de decir, en esta biblioteca que yo estoy ofreciendo, habitan villanos, héroes, generosos, solidarios, inteligentes, descubridores, aventureros, economicistas, mercaderes. Verdaderamente una muestra, las bibliotecas como muestras de espacios públicos con todo lo que necesitamos que los niños comprendan, es nuestro poder. Y sin embargo, si ahorita pudiéramos ver quién de nosotros está diseñando colecciones para las personas con las que trabajamos. Nos llegan las colecciones heterónomamente, el sistema público nos manda las colecciones y nosotros las tomamos. Y no estamos participando en el diseño de colecciones para decir, este es el mundo público que yo quiero ofrecer, y tampoco estamos invitando, para terminar, a los niños a que escriban sus propios textos, sus propios relatos, sus propios descubrimientos, los encuadernen y los incluyan dentro de las bibliotecas, como es la vida real, en donde yo me incluyo en el espacio público y el espacio público forma parte mía. Entonces este sería, como digamos, el gran marco en donde decimos vivir en red, vivir en el espacio público, en público, y en este diálogo infinito, interminable entre mi mismidad y la otredad, puesta de preferencia en el espacio público, que es de todos. Entonces, procedamos a… Yo quería preguntarte, ahora que vino a México una noruega, Unila Duenberg, que trabajó muchos años, ha trabajado con Peter Moss y ha estado trabajando mucho en la currícula de primera infancia. Ella describe, y me llamó mucho la atención, un tercer movimiento de esto que tú describes, de ir a buscar al otro, ¿no? Para entonces ser yo mismo. Y ella decía, hay un tercer movimiento que tendrías que hacer, de tú colocarte como el otro. Es decir que, y me parece que ese salto es muy necesario para cuando queremos entender justo a ese otro. Es decir, cuando hablamos de los indígenas, cuando hablamos de ellos, cualquiera que sea, ¿no? Cualquier grupo, que nosotros los miramos como el otro y uno quiere entender, y muchas veces uno dice, ¿qué necesita ese otro? ¿No? Sobre todo si nosotros estamos colocándonos como adultos, como dices tú, para ofrecer marcos curriculares, para ayudar a su autonomía. Creo que necesariamente tendríamos que hacer este movimiento de decir, yo soy el otro para él. Y en ese sentido él es el experto sobre él mismo. Y yo soy el que no sé nada. Y ella decía, igual en el bebé o en el niño pequeñito,
El adulto tiene que hacer este movimiento para situarse en esta alteridad y dejarlo ser, porque él es el experto. Si no, siempre hay un movimiento de decir tú eres el otro y te llevo a mi mismidad, porque es la que yo conozco y donde yo soy experto. Pero si te colocas en este tercer movimiento, como esa, yo soy el otro para él, yo soy ellos, o él o ella, y él es yo, tú. Entonces se hace un silencio, se hace el asombro, se hace la capacidad de escucha y descubres, y decía un signo importante que tiene que ser en este movimiento y que te da un indicador de que estás colocado ahí, es esta capacidad de decir, nunca sé qué me va a decir el otro. Es siempre una cuestión, digamos, abierta de incertidumbre, de decir, ¿y ahora qué me traes? Esta cosa como que tú definías mucho como en el juego, quizás sea eso, ¿no? De colocarte en esta cuestión de decir, ¿y ahora qué traes? O sea, como esta cosa que luego decimos, ¿no? ¿Y ahora qué traes? ¿No? De movilizar cosas. Bueno, igual con los niños, creo que eso se coloca cuando estás colocado como aquel que no sabe cómo escuchar, como el otro, para ese otro tuyo. No sé si ya fui muy barroca. Es que es un tema muy, muy complicado. A mí se me hace que es muy importante. O sea, yo creo que es cierto, porque de lo que no hemos hablado aquí es del nosotros, de la construcción del nosotros, ¿no? Y de la empresa común. O sea, no hay tiempo. El nosotros es este paso. Yo creo que es lo que estamos tratando de sacar aquí. Pero a mí se me hace complicado. Quizá porque tengo un sesgo muy fuerte, he visto a los antropólogos llegar a las comunidades indígenas y vestirse sus guaraches y su ropa, y incluso el gran famoso Todos somos Marcos, ¿no? Del movimiento zapatista. Es cierto, yo pienso que es muy importante. Yo creo que lo que rescato de esto, que el asombro, la capacidad de vivir con asombro, la capacidad de decir, como decía Aztec Inés, ¿no? ¿Usted quién es? Por más que me acerco a ti, yo sé que estás lleno de sorpresas y que me vas a decir algo nuevo cada día, porque eres un ser vivo, eres un universo en movimiento. Y acercarse al otro con asombro, sin dar por hecho que lo conocemos, eso es, por ejemplo, una de las pruebas de fuego de esta postura, de esta posición ante la vida, está en nosotros cuando nacen nuestros hijos. Y de repente descubrir que mi hijo no soy yo, a pesar de que yo lo traía 9 meses adentro, y hace apenas 20 minutos que se salió de mí, y ya estoy entendiendo rasgos que me hacen entender que él no soy yo, que el otro es, que yo no lo puedo entender, que no puedo. Y eso yo creo que es muy importante, y a mí un poco me parece peligroso siquiera intentar ser el otro. No. No, yo no digo colocarte en el lugar del otro, sino tu perspectiva, digamos, situarla, digamos, en donde él te ve como, o él o ella te está viendo como el otro. O sea que, vaya, la idea que quiero es de decir un poco lo que otros llamarían descentrarte. Es decir, que tienes que jugar en este movimiento de desde donde estás, desde tu trinchera, a que no sea tu trinchera, a que estás moviéndote y estás afuera para entonces encontrarte con el otro. Decía, y en términos, bueno, ella se basa, digamos, mucho en Walter Benjamin, digamos, en este movimiento, digamos, de alteridad, en donde decía, bueno, es que cada interacción tendría que ser un encuentro en el pleno sentido, digamos, en donde tú no tienes una trinchera segura y a ver, para predecir al otro y de decir, ya sé qué me vas a decir, yo ya sé, tengo el currículum y yo te ofrezco esto, ya está, ya lo fijaste, ¿no? Sino siempre estar moviéndote tú como para, no sé.
Sí, sí. La idea de la otredad, pues es que es lo más complicado, la relación es mucho más complicado que la idea. Entonces, hay un autor que se llama Jorge Wagensberg, un catalán, que habla del gozo intelectual. Y él dice que el gozo intelectual se produce por una ruta que es muy interesante. Primero, hablar de las diferencias, identificar las diferencias, explicitar las diferencias, no todas, pero las que tienen que ver con el tema que estamos tratando. Explicitar las diferencias. Una vez que están explicitadas las diferencias y que queda claro que no somos lo mismo, que somos dos otredades, en ese momento entra el juego intelectual de encontrar puntos comunes compartibles. Desde las dos diversidades encontrar puntos comunes compartibles, y Wagensberg dice, ahí ocurre el gozo intelectual. La idea, y lo que decía Norma, dejar siempre claro que la relación con otro tiene que ser una relación asombrosa, y decirle al otro como un acto así como de esperanza o de buenos días, como decir, sorpréndeme, yo sé que tú tienes la capacidad de sorprenderme, y si quieres yo te sorprendo. Y para eso toda la estructura de la capacidad de narrarnos a nosotros mismos, porque para que el otro, que es completamente distinto de mí, pueda tener algo en común conmigo, necesita aparecer ante mis ojos. Necesita aparecer para que yo lo pueda, y yo necesito aparecer ante el otro. Entonces el acto de la narración es un acto que nos permite establecer nosotros y este puente de ida y vuelta, estableciendo que no somos iguales y al mismo tiempo en busca de este común, de estos puntos comunes, no todos, y cuando nos separamos tenemos algo en común y seguimos siendo distintos, pero la otredad, la mismidad, como dice Norma, no se convierte en una trinchera de guerra, sino se convierte en una biblioteca, en un acervo de riqueza para compartir, no como una situación de defensa, sino como una situación, como un buffet. Mi mismidad es un buffet que se abre cuando se abre el buffet del otro, y en medio de eso, ¿qué cosa construimos? Sabiendo que no somos iguales, pero al mismo tiempo sabiendo que podemos encontrar puntos comunes compartibles, y sabiendo que de cualquier manera el otro me va a sorprender, me va a decir algo que yo nunca imaginé que me podía decir. Ahora sí, si quieren, cualquiera de las sedes que nos han estado acompañando, preguntar algo, participar, están abiertos ahora sí para abrir micrófonos, quien quiera participar. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, yo tenía esto que venimos conversando, me hacía acordar mucho a un filósofo, Jean-Luc Nancy, que tal vez conozcan, que escribió un libro muy lindo que se llama Ser Singular Plural, y que habla de lo que es la ontología de lo mismo y lo otro versus lo que sería la ontología del ser con otros, que es lo que propone, digamos, como cambiar el paradigma de mirarse como uno mismo y otro, y mirarse como siendo con. Y es un planteo muy interesante, porque en la medida en que uno se queda pegado al uno mismo y al otro, hay como una confrontación que no permite pensar algunas posibilidades. Me parece que puede aportar este filósofo y estas ideas. No sé si las conocen. Si nos puedes repetir el nombre del autor. Se llama Jean-Luc Nancy. Nancy. ¿Es francés? Ahí va. ¿Francés? Lo escribí en el chat, por las dudas. Y el libro se llama Ser Singular Plural. Yo creo que suena muy interesante, porque yo creo que ahí en este paso tenemos mucho más trabajada la mismidad y la otredad, y tenemos menos trabajado este espacio que construimos juntos en donde somos con los demás, ¿no? Y a veces damos por hecho que no estamos hablando desde el egoísmo y tal, pero lo tenemos que explicitar de otra manera. Entonces este campo del que tú estás hablando es el mismo quizá del que hablaba ahorita Norma hace un momento, y yo creo que tenemos que trabajarlo aparte y volver a insistir en estas conferencias en algo más construido con esto. Gracias. ¿Ustedes? Sí. Citlali. Gracias. Buenos días, mi nombre es Citlali Quecharreina y
me llamaba mucho la atención el hecho de que usted hablara de la inherente necesidad de articular ya un sistema compensatorio para permitir la vida en red. Obviamente me parece muy buena la propuesta y me gustaría saber si el diseño de este sistema compensatorio es lo que puede articular el espacio íntimo con el que se ha asignado la vida de los niños, es decir, la familia, la escuela, con el espacio público a través de la implementación de políticas públicas. ¿Lo entendí bien? ¿Es así? Y de ser así, ¿en qué nivel estamos ahora nosotros en México? Lo pregunto porque yo no conozco del tema, soy bastante novata en estos tópicos y mi área de especialización pues es otra por completo. Y cuando usted habla del acercamiento a niños indígenas, a mí me llama la atención de cómo es esta construcción de alteridad, justamente porque yo trabajo con otra alteridad que es la población afrodescendiente del país. Y bueno, si para niños indígenas hay muy pocas cosas, si bien ha habido avances significativos en las últimas décadas, para este sector de la población pues todavía no. Entonces me gustaría saber, que pueda abordar un poco el panorama de cómo se construye esta situación, si es así esta articulación del espacio público con el sistema compensatorio de la vida en red, la manera en la cual se pueden articular los diferentes niveles de otra edad. Yo creo que todos conocen a Juan Carlos Tedesco, de la Argentina, que fue ministro de Educación y que ha trabajado en UNESCO. Él tiene un concepto que a mí me gusta mucho, que es el concepto de condiciones de educabilidad. Él dice, puede una persona o un grupo, o una cultura o un pueblo completo pueden tener todas las condiciones intelectuales, la capacidad mental, una cantidad de condiciones construidas, porque son seres viables que están funcionando perfectamente bien, que tienen toda la inteligencia posible, pero no reúnen las condiciones de educabilidad para entrar, para ser incluidos dentro de un sistema educativo nacional o universal, que me parece mucho más pertinente un sistema universal en este momento del tiempo. Condiciones de educabilidad, entonces la compensación, desde mi punto de vista, tiene que ver con construir estas condiciones de educabilidad, que menciona Tedesco, que quiere decir información sobre otras culturas, información sobre una mente, información sobre procesos mentales, sobre maneras de construir el pensamiento, sobre maneras de construir el conocimiento, sobre maneras de preguntar, de generar hipótesis distintas que permitan entonces la compensación no tiene que ver con lo académico, con enseñar, sí tendría que ver, pero hay cosas, por ejemplo, yo creo que todo el planeta tiene que entender la fotosíntesis, absolutamente, si no, no habría petróleo sin fotosíntesis, y tendríamos que entender la relación que hay entre el petróleo y la fotosíntesis directa, y o sea, hay grandes conceptos también, las leyes del movimiento, pero se necesita como una matriz cultural universal, y compensar podría ser, desde este punto de vista, construir esta matriz cultural que permita entender maneras de pensar y que permita que la propia manera de pensar dialogue con esas otras maneras de pensar. Si nosotros no mostramos otras maneras de pensar, se puede pensar que yo estoy o equivocada o soy tonta o no comprendo. En cambio, si yo ya expliqué que hay otras maneras de pensar y ya los niños lo entienden perfectamente bien, entonces puedes decir desde qué punto de vista está hablando, con qué marcos teóricos lo dice, con qué intereses políticos está hablando, que permita decodificar, y entonces yo tengo condiciones de educabilidad en el sentido de que yo voy a tener la capacidad de, desde mi punto de vista y desde mis prioridades, entender la lógica con la cual me están diciendo lo que me están diciendo, o con la cual se construyó un pensamiento dado. Y otra cosa que yo creo que es importante, hablando ya de los grupos en específico, es que, regresando nuevamente al amor a la tierra, es que necesitamos trabajar con ellos los contenidos universales de sus culturas. Eso a mí me ha funcionado mucho, a trabajar con ellos y decirles, para que yo pueda saber, yo me meto a los vagones del metro y digo, los indígenas, empiezo a hacer una encuesta y digo, los indígenas son respetables,
Sí, a una hora en que no explico, porque si no se me incrusta el micrófono así en la cara, no, o sea, no me puedo mover, pero suponiendo en una hora en la que uno se pueda mover por el vagón, todo el mundo dice sí, no hay una sola persona que diga no son respetables los indígenas. Después les pregunto, segunda pregunta, ¿por qué? Porque son nuestros ancestros, porque son nuestros ancestros, porque son nuestros ancestros. Tercera pregunta, ya nadie la puede contestar. Todo el mundo sabe que son respetables porque son nuestros ancestros. No sabemos nada de los mundos indígenas, pero nunca les hemos pedido que nos expresen rasgos que ellos valoren mucho para que podamos nosotros comprender algunos elementos de su ser, de su configuración. Entonces, trabajar con contenidos universales de las culturas propias es un trabajo que yo creo que reivindica mucho y les abre un camino para hablar de ellos mismos, de modo que yo sepa que existen, no como indígenas, sino como celtales o como afrodescendientes o de una manera más específica. Un ejemplo, yo trabajé con un grupo hace poquito, apenas hace un par de meses, y les decía qué hay de universal en su cultura, me mandaron que me saliera, yo pensé que estaban muy enojados conmigo, luego me dijeron que me mandaron llamar y me dijeron que habían estado discutiendo a ver si habían entendido lo que yo les estaba proponiendo y que les diera 20 minutos y otra vez me sacaron. Entonces ya cuando regresé a los 20 minutos les toqué y me dijeron que todavía no, y entonces querían 5 minutos más, y cuando yo regresé encontraron, fíjense, me contaron una historia de la vida real de su cultura. Otra vez estoy hablando de Chiapas, en el estado de Chiapas, en el sureste de México, selva. Me dice un maestro, le voy a contar algo que yo viví cuando yo tenía 8 años. Yo tenía un hermanito de 3 años. Y un abuelo y un papá, y narra, es una narración que hace muy hermosamente narrado, narra el solar en donde está, y hay una ceiba plantada en ese solar, y él está en el solar con 8 años, su hermanito, su papá y su abuelo. La ceiba la plantó el abuelo, la ceiba es un árbol para ellos, Dios, sagrado, madre, para toda América Latina la ceiba es esto. Y ellos tienen muchas reglas para que nadie toque la ceiba que está creciendo para que se logre. Entonces el hermanito de 3 años va y abraza a la ceiba que está creciendo. El papá, que es la ceiba que sembró el abuelo, llega y le dice, ¿cómo te atreves a abrazar la ceiba? ¿No sabes lo que te va a pasar? ¿Qué me va a pasar? Pues que vas a crecer del tamaño de la ceiba, vas a crecer del tamaño de la ceiba. Y el niño empieza a entrar en crisis y empieza a llorar. Dice, y yo veía a mi hermano, veía a mi papá y volteaba y veía a mi abuelo, que mi abuelo empezó a entrar en peor crisis, el abuelo. Y el papá todavía le dice, no solo eso, sino que desafortunadamente, mijito, te vas a desgarrar, porque ningún cuerpo humano soporta el tamaño de una ceiba, te vas a desgarrar. Bueno, el niño era una cosa así, entonces dice, mi abuelo, que volteaba para todos lados y estaba más asombrado, yo era piedra, yo no me podía ni mover, y mi abuelo se mete al tejabán, saca el machete y tira la ceiba. Entonces les digo, ok, ¿qué hay de universal en eso? Dice, esto es una tragedia griega, maestra. O sea, es una disyuntiva entre el amor al hijo y el amor a la ceiba. Es un momento trágico que podría ser, como cualquier tragedia griega, producto de la literatura universal, pertenecer a la literatura universal. Entonces, todo lo que nos contó en ese momento de su cultura, de sus valores, de su amor por la vida, es universal. Pero en este formato aparece, en el otro formato vuelve a aparecer la madre tierra, te vamos a vestir de verde, no te preocupes, vas a florecer, que es bello en sí mismo, yo no estoy denigrándolo, pero además de eso hay mucho más. Entonces necesitamos encontrar estrategias para acercarnos desde otros lugares distintos, no tanto para aprender nosotros, sino para que ellos descubran que tienen, o sea, somos tan hegemónicos, somos tan castrantes, que les hemos hecho creer a los grupos minoritarios que valen porque saben sembrar maíz, y ya. Y nos hemos encargado durante más de 500 años de decirles, tú vales porque vienes del maíz y produces maíz. Y tenemos tanta fuerza, los medios, la marginación, la discriminación, el desprecio. Por eso ese niño chontal no quería ser chontal. Lo hemos hecho con tanta sofisticación, la denigración a los pueblos indígenas, que cuando les decimos, háblame de ti, me dicen, yo soy un hombre del maíz. Entonces tenemos que encontrar maneras para que explote la riqueza cultural
que yace dentro de los pueblos. O sea, simplemente con el hecho de preguntarles acerca de ellos mismos vamos a empezar a tener una relación mucho más horizontal, en donde yo también les puedo platicar que mi hijo mastica con la boca abierta, ¿no? Eso también es parte de mi cultura y se los puedo contar como ellos también. Perdón, a riesgo de caciquear la palabra, es que tenía otra pregunta, que es la relativa al juego. Me deja pensando en pues todos los niños citadinos, vecinos que conozco, que asocian ineludiblemente el juego con los videojuegos. Ya hay estrategias para utilizar estas herramientas tecnológicas que usan los niños desde muy pequeños para incluirlos en este proceso lúdico que usted ha sugerido, o no los hay. Y lo hago pensando sobre todo porque hace poco tuve una experiencia muy particular con mi ahijada. Ella es pues fanática de los videojuegos, ¿no? Y todo el tiempo usa la computadora y ya le compraron un iPad y tiene 7 años y todo el tiempo está ahí, ¿no? Entonces ella se angustia mucho y se aburre mucho cada vez que va de visita a la casa, porque argumentó la última vez que se aburre y me quedé, bueno, lo traje a cuento sobre todo por lo que usted señalaba de las bibliotecas. Y ella argumentaba me decía que se aburría porque había muchos libros en casa y no había una consola de Xbox, algo así, para jugar. Las veces que hemos intentado llevarla a museos, únicamente se acerca a las salas donde hay pantallas. Y va y toca y trata de estar siempre lo más cercana a las luces, a las pantallitas, no pone atención a toda la distribución museográfica, y así como ellas hay un montón de niños, ¿no? Sobre todo vecinos de ahí de la unidad donde yo vivo, y me pregunto si existen ya estrategias donde se debata sobre este tipo de uso y la unión contemporánea del juego con los niños en las ciudades. Bueno, yo quiero creer que sí, yo creo que creer que el planeta Tierra está completamente, hay personas en el planeta Tierra que están completamente dedicadas a ver qué vamos a hacer con las interacciones con los niños. Por ejemplo, en Finlandia uno de los compromisos de los maestros es usar tecnología de punta. Ellos, uno de sus compromisos docentes como formación, tienen que estar actualizados y tienen que incluir la tecnología de punta en sus trabajos educativos en Finlandia, ¿no? Yo quiero creer que sí. En París están haciendo investigaciones muy fuertes acerca de esto. Aquí, digamos, si yo propongo en continuidad con lo que estábamos platicando como un modelo de serie yo podría analizar qué es lo que está pasando aquí a la luz de esta propuesta metodológica, ¿no? Que es, vive en red, qué participación tiene en la red, qué actividad tienen en la red, qué protagonismo tienen en la red, qué autonomía tienen en la red, y distinguir también juegos en los que, por ejemplo, la velocidad de la respuesta es lo que está en juego, que son más bien juegos de entrenamiento, que juegos en los que uno se atreve, en donde el azar participa, pero también participa mi creatividad. Entonces el juego se ha nombrado juego a algunos ejercicios que son de entrenamiento, ¿no? Yo he visto niñitos de 2 años poniéndole con su dedito en el iPad la cola equivocada al pavo real, y entonces el pavo real se enoja hasta que le ponen la cola correspondiente. Son juegos de entrenamiento, ¿no? Son ejercicios de entrenamiento, y de alguna manera tenemos que rescatar el juego como un lugar en donde uno es protagonista y uno arriesga, no solo contra el azar, siempre el azar puesto, pero también mi habilidad y mi capacidad. Entonces sí, pero sí, el planeta Tierra seguramente tiene centros de investigación fuertes en donde están analizando las ventajas y las posibilidades educativas que se derivan de todo esto, ¿no? Simplemente con un iPad, un niño de 2 años está usando las 2 manos. Ahí se puede encontrar dislexia, pero también se puede encontrar entrenamiento para usar la izquierda. ¿Por qué no usamos la izquierda? Entonces hay modos de ser, modelos de pensar. Les ofrecemos grandes disyuntivas, grandes coyunturas, grandes momentos de decisión, grandes tragedias, grandes amores, grandes desamores. La biblioteca tiene ahí todo un universo, son ciudades infinitas para habitarlas,
en donde los niños pueden tener acceso a un espacio público, bibliotecas, y estoy hablando virtuales y reales, con iPads y con internet y con todo, pero también con los libros, en donde podemos enseñarles a los niños que las bibliotecas son ciudades habitadas, muestras del planeta, y podemos, entonces debemos hacer una capacidad, construir una capacidad muy fuerte de seleccionar, de hacer colecciones, y de decir, en esta biblioteca que yo estoy ofreciendo, habitan villanos, héroes, generosos, solidarios, inteligentes, descubridores, aventureros, economicistas, mercaderes, verdaderamente una muestra, las bibliotecas como muestras de espacios públicos con todo lo que necesitamos que los niños comprendan, es nuestro poder. Y sin embargo, si ahorita pudiéramos ver quién de nosotros está diseñando colecciones para las personas con las que trabajamos. Nos llegan las colecciones heterónomamente, el sistema público nos manda las colecciones y nosotros las tomamos. Y no estamos participando en el diseño de colecciones para decir, este es el mundo público que yo quiero ofrecer, y tampoco estamos invitando, para terminar, a los niños a que escriban sus propios textos, sus propios relatos, sus propios descubrimientos, los encuadernen y los incluyan dentro de las bibliotecas, como es la vida real, en donde yo me incluyo en el espacio público y el espacio público forma parte mía. Entonces este sería, como digamos, el gran marco en donde decimos vivir en red, vivir en el espacio público, en público, y en este diálogo infinito. Hacer movimiento que tendrías que hacer de tú colocarte como el otro. Es decir que, y me parece que ese salto es muy necesario para cuando queremos entender justo a ese otro. Es decir, cuando hablamos de los indígenas, cuando hablamos de ellos, cualquiera que sea, ¿no? Cualquier grupo que nosotros los miramos como el otro, y uno quiere entender, y muchas veces uno dice, ¿qué necesita ese otro? ¿No? Sobre todo si nosotros estamos colocándonos como adultos, como dices tú, para ofrecer marcos curriculares, para ayudar a su autonomía. Creo que necesariamente tendríamos que hacer este movimiento de decir, yo soy el otro para él. Y en esas dos canchas se mueve. Y el espacio público está ahí para ser construido y para ser tomado. Una antesala de un doctor, el patio de la escuela, un kiosco, el vestíbulo de un cine, son espacios que necesitan ser construidos y tomados, y nosotros necesitamos darles herramientas a los niños, porque nosotros no se los vamos a dar. Ya se vio, ya sabemos que la sociedad no piensa en los niños, pero sí podríamos enseñarles a los niños lo que es el espacio público y cómo es una cancha sin la cual ellos no pueden existir, y cómo los medios forman parte del espacio público, las acciones forman las reglas, los servidores públicos, y para terminar, porque cómo las bibliotecas forman parte del espacio público. El maravilloso tesoro que tenemos en las colecciones y en los acervos, en las bibliotecas, en donde de manera pública les ofrecemos a los niños modelos, paradigmas, modelos interminables entre mi mismidad y la otredad, puesta de preferencia en el espacio público, que es de todos. Entonces, procedamos a… Yo quería preguntarte, ahora que vino a México una noruega, Unila Duenberg, que trabajó muchos años, bueno, ha trabajado con Peter Moss y ha estado trabajando mucho en la currícula de primera infancia. Ella describe, y me llamó mucho la atención, un tercer movimiento de esto que tú describes, de ir a buscar al otro, ¿no? Para entonces ser yo mismo. Y ella decía, hay un tercer